Bienvenidos, muy buenas tardes, 1:05 p.m. Me da mucho gusto que nos podamos encontrar en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy tenemos un programa muy importante también. Es importante hablar de las empresas familiares, por eso aquí le damos también esa prioridad, porque sabemos que muchas veces es un recurso el poderte reunir con alguien de tu familia y unir fuerzas para poder crear un proyecto y trabajarlo junto, y uno pensando con esa ilusión de que todo va a funcionar, que van caminando para lo mismo, y muchas veces lamentablemente no, cada quien lleva un objetivo distinto al que debe de ser en común, y por eso también es importante, y aunado a una serie de problemas y situaciones que se van presentando, y por eso también es importante hablar de la empresa familiar en este programa de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y te doy la bienvenida. Como todos los días estamos aquí en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde, y también saludo a mi equipo que hace posible este programa: Arturo Cervantes en la parte operativa, Jessy en las líneas telefónicas, ella te atiende, están a tu disposición el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos un WhatsApp aquí en cabina que es una línea únicamente para mensajes escritos, que es el 33 38 22 32 08, que están a tu disposición para que nos hagas saber todas tus dudas, y hoy tenemos aquí en cabina a dos especialistas que enseguida los voy a presentar. Y quiero también saludar como parte del equipo a César Paz y agradecerle, bueno, también que esté integrado a este grupo de trabajo que hacemos, Emprende Mujer. Y como les comentaba, bueno, pues hoy vamos a hablarlo, vamos a dedicarlo a la empresa familiar, y vamos a platicar de 5 disfunciones más comunes que suceden en la empresa familiar, y para ello tengo dos especialistas aquí en cabina que me da mucho gusto que vengan, me da gusto verlos aquí presentes con toda la información, están cargados de información para ustedes, para compartirlas, y agradecerles, bueno, que preparen este tema para el público de Emprende Mujer. Saludo al licenciado Gonzalo Villaba, él es abogado y tiene especialidad en dirección de empresas familiares, entre otros, muchas otras actividades. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes al público, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, pues poniendo mi granito de arena, ¿no? No, y qué gusto, y también me da mucho gusto recibir, y cada vez que puede se escapa con nosotros, a Jacobo Díaz. Él es director general de Vórtice Coaching Estratégico y también colaborador y apoya mucho al licenciado Gonzalo Villaba. Buenas tardes, Jacobo. Entre otras cosas también, no acabaríamos hablando de sus currículums, y qué gusto verlos de nuevo aquí en el programa. Un placer estar aquí contigo, con ustedes, aportando esos granitos de arena que sumados harán el esfuerzo que necesitan nuestras empresas. Y lo valoramos mucho porque sabemos que ustedes son especialistas, están en los problemas directos con los emprendedores, y que estos ejemplos que muchas veces ustedes nos comparten en el programa pueden servir a quien escucha como ejemplo, como reflexión, para tratar de evitar esos errores, y a lo mejor evitarlos, pero darles una mejor solución. Entonces vamos empezando a conocer esta lista que nos prepararon de las 5 disfunciones más comunes de la empresa familiar. ¿Por cuál empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Hay no mucho que hablar. Por decir que es una disfunción, ¿no? Me parece muy bien. O sea, cuando un órgano no hace las cosas para las que está hecha, o las hace mal, o las hace de menos o de más, tenemos una disfunción. Entonces, cuando hablamos de disfunciones en empresas familiares, nos estamos refiriendo a cosas que teóricamente deberían de hacerse bien y de determinada manera, pero hay desviaciones, ¿no? Y estas desviaciones, pues hay algunas desviaciones que son muy típicas en la empresa familiar. Por citar alguna, el empresario familiar generalmente se siente el hombre orquesta, ¿no? Lo mismo manda hacer una factura, que se preocupa por cuál es el inventario de materia prima, que anda viendo que estén limpios los baños, no sé, sí, etcétera, un sinfín de actividades que a lo mejor podía él derivar a otras personas. Exacto. Entonces, así como esas, pues hemos escogido algunas y vamos viendo cuántas alcanzamos, porque luego el tiempo es medio tremendo aquí en la radio, pero pues lo que alcancemos mejor bien explicadito, aunque no sean todas. Por supuesto, para entenderlo mejor, irnos paso a paso y que el objetivo es que nos quede clara esta información. Muy bien, entonces, iniciamos. Bien, como decía Gonzalo, el hombre orquesta, ¿no?
Generalmente la empresa la empieza una persona, un fundador, y durante un buen tiempo la actitud de hombre orquesta o la política hombre orquesta funciona, es adecuada. Pero esta empresa, si está bien manejada, está bien conducida, crece. Y como decía Gonzalo, el empresario sigue queriendo hacer producción y mantenimiento y vender y cobrar y depositar y todo esto. Mientras esto funcione, como lo mencionaba también Gonzalo, no va en contra de la empresa. Está bien, sí, la empresa sigue sana, pero es muy, muy fácil que se presente la disfunción. ¿Cuándo se presenta la disfunción? Cuando aquellas labores que el empresario hombre orquesta toma como responsabilidad de él, no las realiza en parte o todas bien. Pasa mucho que el empresario que inició solo se lava pues mucho que en encargarse de la producción y las ventas, y luego después cuando crece ya las ventas tienen que ser delegadas con especialistas, con gente ya que está en el terreno, en el mercado, y no la suelta. Entonces esta parte es muy importante, darse cuenta como empresarios, darse cuenta de dónde están los límites, dónde empiezo yo a tener la capacidad de tener o de manejar tal o cual función nada más, sino 4 o 5. La empresa familiar, que tiende a crecer, obviamente la empresa bien manejada, tenderá a necesitar de una persona en una función. Entonces, la disfunción del hombre orquesta, la invitación es darnos cuenta de cuándo ser hombre orquesta sirve a la empresa y cuándo deja de servir. ¿Por qué cuesta trabajo delegar? Porque soltar, perder el control, requiere mucha confianza, y cuando en la empresa ha funcionado bien todo y si yo lo manejo, me cuesta mucho trabajo creer que le va a funcionar igual cuando lo maneja una tercera persona. Y esa siempre a veces esa disciplina o no sé cómo le podríamos llamar, de querer las cosas exactamente como yo las necesito y no darle la oportunidad a alguien que tome una decisión y que también lo va a hacer bien, pero ¿por qué siempre el tratar de controlar y no soltar? Digo, para también nosotros entender, hay mucha gente, hombre orquesta y mujer orquesta, que precisamente es de, no, yo quiero las cosas así, prefiero yo hacerlas porque nadie las va a hacer como yo, y es una forma también de no avanzar, ¿no? Claro, hay algo que abonar en favor del empresario que no quiere soltar. Cuando contrata personas que le ayuden en su labor de ser empresario, las personas generalmente no están capacitadas, o bien tienen los conocimientos pero no la experiencia, y entonces no puede confiarse en ellas totalmente, hay que desarrollarlas. Pero este proceso de desarrollo requiere cierto conocimiento para saber cuándo es importante o necesario también acompañar a la persona, cuándo hay que dirigirla y cuándo es posible delegar en ella. Es en este tipo de tareas en las que acompañamos a los empresarios. Y hay que confiar, ¿verdad? Para poder avanzar. Así es. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería este primer punto de el empresario, sería el primer punto de una de las disfunciones más comunes de la empresa familiar, es este hombre orquesta. Ya ahorita, al regreso de la pausa, vamos a continuar con las demás disfunciones más comunes que pueden presentarse en tu empresa, si es que este es un proyecto que lo estás haciendo con la familia, o si ya es una empresa muy bien establecida como empresa familiar. Bueno, pues este programa es para ti, está dedicado a ustedes, o si apenas vas a iniciar un proyecto, bueno, es muy bueno que lo consideres lo que te estamos ofreciendo el día de hoy en este programa. 31 22 11 90 36 47 18 83, por si tienes alguna duda del tema y quieres aprovechar la visita de nuestros asesores del día de hoy aquí en este programa. Vamos un corte, es muy breve y volvemos. Tú escuchas Emprende Mujer. 1:19 p.m, estamos de regreso. Tú escuchas tu programa Emprende Mujer. El día de hoy estamos platicando de las disfunciones más comunes de la empresa familiar. Nos acompaña aquí en cabina el licenciado Gonzalo Villava. Él es abogado y tiene especialidad en dirección de empresas familiares, entre muchas otras. Su currículum es extenso, lo mismo que también me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Jacobo Díaz, director general de Vórtice Coaching Estratégico y también colaborador en trabajo en conjunto con el licenciado Gonzalo Villava
brillaba en cuanto a empresas familiares. Y bueno, pues seguimos al principio de este programa. Si nos está sintonizando en este momento, hablamos como una primer disfunción el hablar del hombre orquesta, este empresario que quiere hacerlo todo y que pues muchas veces nos decían, hay que valorar si realmente lo que estamos haciendo nosotros, haciéndonos cargo de todo, nos permite crecer o nos está dejando un poco en el camino. Y ahorita vamos con una segunda disfunción de las empresas familiares de esta lista que prepararon para nosotros. Claro, se refiere a la manía que encontramos en las empresas familiares de tener solo a parientes en las posiciones clave. Y digo que es una manía porque muchas veces, pues no es que así lo hayan planeado, ¿no? Cuando empecé a mi empresa, no pensé yo, bueno, luego voy a colocar a mi sobrino y después a mi hijo o a mi hija, etcétera, sino que se va dando. Y se va dando en parte por lo mismo, perdón. Sí, no, adelante. Porque... Por lo mismo del hombre orquesta. Porque la persona le cuesta mucho trabajo delegar. En parte, ahorita preguntabas, ¿por qué costará tanto trabajo delegar? Pues mira, yo digo que somos a veces medio neuróticas las personas, controladores, ¿no? Y perfeccionistas. Oye, si yo escribo de cierta manera, quiero que el otro escriba igual. Si yo tengo buena ortografía, quiero que el otro tenga buena ortografía igual. Entonces, eso nos pasa, ¿no? Nos falta tolerancia de repente. Pero, en fin, entonces, la cuestión es, a la persona que le doy un puesto clave le estoy dando mucha confianza. ¿Y a quién le voy a dar confianza que no? De la gente entre la que conozco y a la que no conozco, pues a la que conozco. Sin embargo, muchas veces la gente que conozco no es la gente mejor para el puesto, sino que simplemente está ahí, ¿no? Entonces jalo a mi esposa, jalo a mis hijos, jalo a mi sobrino, porque son esposa, hijos o sobrino, no porque tengan la capacidad y la experiencia adecuadas y necesarias para el puesto. O de saber que mi sobrino se quedó sin trabajo y digo, pues yo soy su tío, yo lo puedo ayudar aquí en la empresa, ¿no? Y sin saber si realmente tiene la capacidad y el talento para estar con nosotros, ¿no? Y habría que ver si la empresa puede ayudarlo a él también, porque bueno, pues a veces lo hace uno de mucho corazón, pero pues implica un montón de gastos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es simplemente observar eso, ¿no? O sea, si el empresario está haciendo las contrataciones nada más porque le dan confianza, entonces probablemente estén incurriendo en la manía. Si el empresario realmente hizo un estudio y se dio cuenta de que su pariente es el mejor para el puesto, felicidades, qué bueno, excelente, que quede en las manos de la familia, pero en base a un criterio objetivo. Un ejemplo. Hace muchos años había un grupo industrial en Monterrey, famosísimo, el Grupo Alfa, ¿no? En el Grupo Alfa tuvieron que llegar al punto de decidir quién se iba a quedar con la empresa. Y era un grupo formado por varias familias. Lo que hicieron fue contratar un despacho extranjero de recursos humanos para que ese despacho, sin ninguna influencia, hiciera los análisis para ver quién era la persona adecuada. Entonces, bueno, pues ellos cuidaron muy bien el patrimonio, cuidaron muy bien la empresa, y la empresa siguió por mucho tiempo. Después ya no es tan famosa como fue, pero sigue por ahí, pero ¿no? en su momento sí, y así se evitaron situaciones complicadas, evitaron perder tiempo y arriesgar el patrimonio, ¿no? Que ya iba en esa empresa. Así es. Eso es, por eso es, a veces es muy bueno, o siempre es muy bueno invertir en asesoría, porque así no arriesgamos tanto y podemos ir mejor constituidos, ¿no? Como empresa. Definitivamente, sí. Y si nuestro pariente quiere y tiene alguna disposición, podemos hacer una evaluación y saber qué es lo que le hace falta y dárselo, o sea, mandarlo a la escuela o darle un curso o conseguirle un coach, no importa. O sea, no se trata de descalificar al pariente por ser pariente, sino que, bueno, pues que la persona tenga lo necesario para poder dar un buen papel. Muy bien. Entonces ese sería otra disfunción de las empresas familiares, para que tú también vayas tomándolo en cuenta. Digo, si no es que a lo mejor apenas estás iniciando este proyecto, hay que evitarnos situaciones lamentables en cuanto a perder dinero, perder tiempo
y bueno, pues es lo peor que es nuestro patrimonio, por lo mismo son empresas familiares. Y tocando ese mismo tema, usted, mujer empresaria, por ejemplo, si nos está escuchando, y abogando o abonando en favor de esa mujer empresaria y ese empresario, hay un sentimiento de obligación hacia los hijos, hacia los parientes, de darles un puesto cuando tenemos una empresa familiar. Un sentimiento que lleva mucho de emocional. Un sentimiento de los fundadores o de los papás, por ejemplo, de la mamá, de dar eso, y de los hijos, un sentimiento de derecho. Yo tengo el derecho a ese puesto mejor que otros, mejor que terceros, porque es mi empresa, es la de mi mamá, la de mi papá. Esa parte hay que reconocerla porque también pesa mucho en la decisión. La decisión en el caso de las empresas familiares tiene que ver con las disfunciones, lleva mucha carga emocional. Entonces por eso la ayuda de terceros especialistas es muy valiosa. ¿Por qué? Porque quitamos la carga emocional para irnos a la parte racional. ¿Qué es conveniente que tenga quien va a hacer esta función en favor del negocio? Sí, del negocio, no de mamá, no de papá, no del dinero de la familia del hijo, no, del negocio, de la empresa. Entonces, si nos logramos enfocar en favor del negocio, ayudará bastante en ese sentido. Así es, y tengo un comentario precisamente en la sala de chat que agradezco mucho a Aide y le saludo. Me da mucho gusto que se pueda conectar con nosotros y hacernos también llegar sus inquietudes. Tú también puedes hacerlo en www.radiomujer.com.mx. Y Aide, bueno, saluda a los invitados aquí en cabina y dice, el tema es muy interesante. Y bueno, respecto a las malas decisiones que toman los familiares, ella nos comentaba, nos hace referencia porque ayer participaba con un comentario donde está trabajando en una empresa donde se están tomando precisamente malas decisiones y es son familia, pues los dueños, los que están arriba en la dirección y pues no están siendo tan asertivos con las decisiones y la empresa no está bien. Ahorita en este momento está pasando una situación difícil y pues ellos como participantes, personas que colaboran en esa empresa pues tienen esa preocupación de hacia dónde va a caminar la empresa en un futuro, dice qué va a pasar con nosotros. Entonces lo que dice respecto a las malas decisiones que toman los familiares del dueño, refiriéndose a su situación, y esto puede llevar hasta la quiebra a muchas empresas, no solo a donde ella colabora, ¿no? Entonces, sí, bueno, debe ser horrible estar dentro y darte cuenta de lo que está pasando y quien no lo reconozca, pues quien tiene que tomar las decisiones. Sí, no, y les comparto que ayer en este mensaje que nos daba nuestra amiga de la sala del chat, decía que, bueno, pues sí han tenido asesores que les hacen las observaciones, pero se resisten, ¿no? Las personas que dicen, lo voy a pensar y no en realidad no toman una decisión adecuada ya para la empresa, y pues mientras tanto la empresa sigue yéndose hacia abajo, que muchas veces es esta indecisión o esta nada más por una salida que lo voy a pensar y no actúa, ¿no? Ahí es interesante compartir la experiencia de lo siguiente. Lo que pasa es que en ocasiones, cuando iniciamos como consultores de una empresa familiar y no tenemos la experiencia de haber trabajado con empresas familiares, bueno, yo creo que lo podemos hablar por nosotros cuando empezábamos, no somos conscientes de la dificultad del empresario, de la empresaria en eso. No es que se cierre o que no quiera, es que hay una visión limitada, coartada por las emociones. Hay que saberlos acompañar desde esa visión coartada para que vayan ampliando su visión y entonces ya desde ellos mismos, desde ellas mismas vayan viendo si la realidad, vayan pudiendo asimilar esa realidad y pudiendo tomar una decisión en favor del negocio. Así es, y con esta reflexión nos vamos a un corte, 1:29 p.m. Tú escuchas Emprende Mujer, vamos a esta breve pausa, al regreso seguimos hablando de las disfunciones más comunes de la empresa familiar con dos expertos aquí en cabina, nuestros asesores de hoy, aquí en este viernes de Emprende Mujer. Volvemos.
la tarde con 35 minutos. Estás escuchando Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer. Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos a este programa de emprendurismo. Hoy estamos hablando de las disfunciones más comunes de la empresa familiar con dos expertos aquí en cabina que nos están compartiendo esta información, y también pongo las líneas a tu disposición por si tienes alguna duda y quieres también exponer una situación aquí, que con gusto te vamos a dar una orientación. 31 22 11 90 36 47 18 83, nuestro WhatsApp, que es únicamente una línea para mensajes escritos, 33 38 22 32 08, o incluso también nuestra sala de chat, que también está activa en radiomujer.com.mx. Nos buscas en sala de chat y ahí estamos en el salón de Emprende Mujer. Ahí estamos también atendiendo tus comentarios, tus inquietudes, así como tenemos ya a nuestra amiga Aide conectada. Y me gustaría retomar algo que ahorita estábamos retroalimentando. Nos quedamos con el comentario que nos hacían en nuestra sala de chat de esta exposición de esta situación en crisis de una empresa, donde me parece importante que nos puedas compartir, Jacobo, con el público, que es muy distinta una asesoría con una empresa normal, vamos, que no tenga nada que ver con familia, a una empresa familiar. Sí, Gonzalo, recordando básicamente esto que nos costó trabajo aprender al principio de estar acompañando a las empresas familiares. Claro que gracias por poderlo compartir con ustedes. En una empresa no familiar, cuando contratan consultores, quieren resultados rápidos, y esos resultados los comparan cuando llegan y se operan o se gestionan esos resultados en si son rentables, si hay utilidad, si hay más ventas. Y dímelo, por ejemplo, el caso, si tal o cual ejecutivo no es el adecuado para tal puesto, quien lo contrató no es dímelo, y lo corro, dime, ¿lo corro o no lo corro? Y entonces el consultor, esperan del consultor que diga sí o no. En el caso de la empresa familiar es totalmente diferente. En la empresa familiar no siempre toma las decisiones, como muy bien decía Gonzalo hace rato, quien tiene las acciones o más acciones. A veces toma las decisiones que ni acciones tiene. Y entonces nosotros, y me encanta el esquema que maneja Gonzalo, de servimos a quienes toman las decisiones, a los dueños del negocio. A veces el dueño del negocio es la abuelita o es la mamá, que repito, no está dentro de la estructura jurídica del negocio. Entonces, en el mismo caso, las empresas familiares, cuando dicen, oye, ¿es bueno mi hijo? ¿Sí sirve mi hijo para este puesto o no? No es un sí o un no lo que esperan. Es un acompañamiento para, mediante ese acompañamiento, que las personas que toman las decisiones se den cuenta de si sí o si no, que ellos se den cuenta de si sí o si no. Y entonces el arte está en involucrar a la gente, no solo de la estructura lineal, de la jerarquía, sino a la gente de la familia, la gente que toma las decisiones, e invitarlos a descubrir por ellos mismos, ¿sí?, las alternativas y los pros y contras de esas decisiones. Eso se vuelve muy valioso cuando ellos se dan cuenta y despiertan. Son ellos los que toman las decisiones, y entonces entienden que ya la desconfianza no es necesaria, que ya se les ayudó a que ellos mismos tomen esa decisión. En resumen, en la empresa no familiar quieren resultados rápidos y que puedan ser medidos. En la empresa familiar quieren resultados en favor de la familia, primero que nada, y que puedan ser entendidos por la familia. Y claro, que sean en beneficio del negocio. Es más complejo, como decía Gonzalo, es una serie de mezclas emocionales, racionales, que hay que saber mezclar. Y que se van con más tacto a esta rapidez en las empresas que no son familiares. Así es. Muy bien, pues eso me pareció muy importante compartirlo con el público. Y antes de continuar con las disfunciones de las empresas, ¿seguimos con otra? Sí, claro, adelante. Con mucho gusto. Yo creo que Jacobo nos puede platicar del problema de pagar de menos o de más a los parientes sí, por ser parientes. Esa decisión de nómina. Y esa es una disfunción que aparece, bueno, no recuerdo una sola empresa que cuando hayamos empezado no la tuviera, ¿no? Claro. La tienen, porque volvemos un poquito a lo que acabamos de expresar. Las decisiones las tomamos desde una percepción. En la empresa no familiar, la percepción es, o tiene que ser equilibrada, emoción, razón, pensamiento y emoción. En la familiar es emocional. Si para el papá, para la mamá, el hijo vale 100, cuando a lo mejor para el tío o para el funcionario de siguiente nivel vale 20.
Entonces, en ese sentido, los sueldos se asignan en relación a esa percepción emocional. Y eso no es nada malo si no va en contra del negocio. Aquí es importante pensar, y para nosotros es fundamental, en el negocio como una balanza de hacer una cosa o hacer la otra. Es decir, ¿cuánto le quiero pagar a mi hijo? Se pregunta la empresaria, la mujer empresaria. ¿Cuánto puede el negocio pagarle a su hijo? De tal manera que le resulte rentable, que siga siendo competitivo. También comentar lo que hemos encontrado, que una vez que se dan cuenta las empresarias, los empresarios, de esta metodología, de esta balanza, en donde el beneficio del negocio es el que decide, ellos mismos la empiezan a manejar. Y ellos mismos, desde la familia, empiezan a encontrar más facilidad para hacerlo. Muchas de las disfunciones tienen que ver con el desconocimiento, con el miedo por el desconocimiento, la desconfianza por desconocimiento, y ese acompañamiento ayuda a que la confianza vaya creciendo. Y entonces el manejo, la gestión de las empresas familiares se vaya profesionalizando más. A mí me gustaría, así como dar un ejemplo muy claro. Lo que más se ve es o los familiares que les pagan de mucho menos de lo que les deberían de pagar, al cabo que el negocio es tuyo, ese es el pretexto ideal, o que les pagan mucho más de lo que les deben de pagar porque les pagan en función de las necesidades de la familia del pariente, no en función de la chamba que hace y los resultados que obtiene. Entonces, los dos extremos no son correctos. Si yo le pago de menos a mis parientes, yo puedo ver en mi balance a lo mejor que mi negocio va bien, pero imaginemos por un momento que ese pariente sale y entra un profesional a cobrar lo que debe de cobrar y entonces ya no tengo ganancias, entonces ese pariente estaba subsidiando al negocio, no es sano, ¿no? Por el otro lado, un pariente que esté ganando de más porque tiene muchas necesidades y mira que el hijito que está en la escuela en inglés y quién sabe qué. Él debe de ganar 30,000, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Debe de ganar para cubrir sus gastos. Pero si la empresa nada más está enfocada a pagarle el sueldo a ese señor y no a crecer como empresa organizadamente, pues ahí nos vamos a atorar. Entonces es bien importante tratar de buscar, no digo que de un día para otro, no digo que de un plumazo, pero sí ir buscando los salarios de mercado adecuados. Y si la gente no puede ganar esos salarios de mercado, pues que se salga a buscar en otro lado que sí le puedan pagar, ¿no? Pero pues ahí poco a poquito, es una cosa, un arte más que una ciencia. Sí, que se va aprendiendo. ¿Alguna otra disfunción? Recuerdo nada más en relación con esa disfunción, la vez que llegó el empresario y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que aumentarle ya a mi sobrino, porque es que acaba de tener cuates. Y bueno, van a estar más dinero. Eso es algo chusco, pero es real, ¿eh? Sí, es real, es común y quizás tú lo has vivido o tú has solicitado ese aumento porque ya vas a tener otro, o necesitas cambiar de coche porque ya no cabe la familia con carriolas y todo y pues tienes que ganar más dinero. Así es que estamos hablando de estos y más, qué mejor que ejemplificados estas disfunciones de las empresas familiares que nos puede ayudar a entender si estamos participando en una que sea ajena pues a nuestra familia, pero en una empresa familiar podemos entender y es muy claro lo que nos acaban de decir en lo que va en el transcurso del programa y al fin, al regreso de este corte comercial en este último bloque continuamos hablando y vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, sino con el compromiso de continuar en otro programa con esta información importante para compartir con ustedes aquí en este programa de Emprende Mujer. 31 22 11 90 36 47 18 83 son las líneas a tu disposición. Aquí en cabina vamos un corte comercial, no le cambies, volvemos pronto. Una de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso aquí en este programa, en este espacio llamado Emprende Mujer,
Con el gusto pues de que nos permitas acompañarte en las actividades que estás realizando y desempeñando, ya sea en tu empresa, en el trabajo para el cual tú colaboras, en tu automóvil, en cualquier circunstancia que te encuentres y que te hagas acompañar de este programa, pues de verdad muchísimas gracias. Hoy, hablando de las disfunciones más comunes de la empresa familiar, ya hemos conocido algunas en el transcurso del programa y ya pues el tiempo apremia, así es que me voy a apurar porque hay que hablar de más disfunciones, que tenemos una lista preparada y lo reitero con el compromiso de darle una continuidad si no lo alcanzamos a terminar como pues nos hubiera gustado, pero era importante detenernos en estos ejemplos para que nos quedara claro. Vamos con una siguiente, por favor. Sí, fíjate que la que vamos a platicar es muy interesante porque por un lado puede ser una virtud de la empresa familiar, pero como muchas virtudes se puede convertir en su contrario. Por ejemplo, si yo soy ahorrativo, pues eso es una virtud, ser ahorrativo. Pero si soy ahorrativo al grado de que no gasto nada en los demás y hasta en mí no quiero gastar, me convierto en tacaño y entonces ya no es una virtud, ya es un defecto. Eso nos pasa a veces en las empresas familiares con la informalidad. La informalidad es una gran ventaja de la empresa familiar porque normalmente lo que haces es decirle a alguien de la familia: oye, fíjate que necesito que me echen una mano en el área de ventas, yo sé que tú sabes de eso, vente a trabajar con nosotros, y el otro entra y empieza a trabajar y no se pone a ver, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Y qué bonos tengo? ¿Y qué esto? ¿Y qué? No, se pone a trabajar y órale, ¿no? Y muchas veces ese cariño por la empresa hace que la gente trabaje largas horas, más horas de las normales, sí, digamos, incluso sábados, domingos, etcétera. Todo eso puede ser muy bueno, pero hay un cierto momento en que la empresa alcanza un nivel en donde la informalidad empieza a ser un lastre. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Imaginemos una empresa familiar, a lo mejor ya de 30, 40 empleados, entre los cuales uno de los empleados es un familiar que va a la universidad. Y como va a la universidad, pues no puede entrar al mismo horario que entra el resto de la gente. Entra a lo mejor a las 10:15 en vez de entrar a las 9 de la mañana. Pero no es porque estaba de flojo en su camita, es porque estaba estudiando, ¿no? Y pues es de la familia. Y para eso tenemos la empresa, para que la familia le vaya bien. Sí. Entonces, el empleado de junto empieza a ver y le parece muy injusto. Y en vez de hablar con el responsable o lo que sea, toman la decisión de que él ya no va a llegar temprano y empieza a fallar en su puntualidad, pues porque el hijo del dueño no está haciendo las cosas bien, yo por qué las tengo que hacer así, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo de la informalidad: tomar decisiones en una empresa familiar normalmente es más ejecutivo, más rápido que tomar decisiones en una empresa institucional donde hay que convocar una junta, se llega a la junta, se hace una minuta, es decir, se pone por escrito, y entonces pues ya la decisión que se tomó luego se transmite a los departamentos que se resulten afectados, etcétera. En la empresa familiar no, se va, se platica tantito, se toma la decisión y listo. Eso es muy bueno, puede ser muy ágil. Podríamos poner un ejemplo entre una lancha rápida y un transatlántico, ¿no? Una lancha rápida necesitamos dar la vuelta y la damos, punto. Un transatlántico tiene que pensar en la próxima media hora cuántos grados va a ir dando la vuelta cada vez para poder alcanzar la misma vuelta, ¿no? En la empresa familiar entonces es ágil, muy ágil. Sin embargo, nos encontramos muchas veces con que una decisión tomada en la empresa familiar no se sigue, no se implementa o se deja de hacer. Y esto tiene mucho que ver con los hábitos. Yo digo, pues dejar de fumar a lo mejor no es tan difícil, pero la primera vez que te encuentras con una dificultad en la que solías sacar un cigarrillo, vas a buscar el cigarrillo, ¿no? Entonces, tomar una decisión, bueno, pero a la hora de que esa decisión yo puedo dejar de seguirla, dejar de obedecerla, porque se me ocurre que hay 25 razones para no obedecerla. Uh-huh. Y como no está escrito, como yo no firmé un documento
donde nos pusimos de acuerdo y dijimos, el mes que entra tenemos que aumentar la producción un 25% porque viene la temporada. No alcancé la meta, no tengo ninguna consecuencia. Entonces, ese es el problema. Y es donde se convierte en una disfunción, cuando esa ventaja pues ya no lo es, ¿no? Esta informalidad al extremo. Me gustaría compartirles este comentario que nos hacen en nuestra sala de chat. Adriana dice, hola, les comparto que tengo trabajando en una empresa familiar. Algo muy común es que hay muchos jefes. Dice, a los empleados nos meten en conflictos por no saber a quién hacerle caso y nos damos perfectamente cuenta de que las decisiones muchas veces se toman por rivalidades entre ellos. Es muy difícil y no hay comunicación. Y le complementa Aide, dice, es cierto, cada uno da órdenes y al final no quedas bien con ninguno. ¿Qué les comentan? Muchísimas gracias, Adriana. Realmente esa es otra de las disfunciones y es muy importante que tú la saques aquí al aire, porque efectivamente cuando hay una confusión de roles, en donde yo por ser de la familia me creo dueño, gerente, no sé, operario y hasta barrendero, pues voy a tener la tentación de tomar decisiones en lo que no me concierne. O sea, si yo no soy el de mantenimiento, yo no tengo por qué decirle a alguien, oye, ve y aprieta esa tuerca. No me corresponde. Me correspondería darme cuenta y decirle al que tiene la función de mantenimiento, oye, fíjate que hay este problema, resuélvelo, ¿no? Entonces se brinca esa cadena. Y obviamente lo que pasa ahí con la autoridad es que se merma tremendamente, se mina. O sea, si yo soy el de finanzas, pero en realidad se hace lo que quiere el de compras, pues entonces, ¿cuál autoridad tengo yo? Sí, y fíjate que en la actualidad eso que nos comparten como disfunción, y que es una disfunción, está siendo cada vez más común. Lo que sucede es que en el pasado, Gonzalo, si recordamos, la empresa familiar la fundaba por lo general un fundador. Una persona que tenía una idea, muy buena idea, una maravillosa idea, sobre eso se iba y creaba la empresa. Y actualmente con la globalización y el emprendedurismo que está propiciado por las universidades, a veces las empresas las forman la familia en conjunto. Y lo que dices, Gonzalo, es muy importante de compartir. Todos dicen ser la cabeza, independientemente de que sea gerente o director o coordinador o jefe. Y para los empleados es obviamente una situación en la que no saben a quién hacerle caso, entonces la organización se vuelve acéfala. No tiene cabeza, por lo tanto no tiene rumbo. Y si ustedes trabajan en una empresa, o si usted, mujer empresaria, de una u otra manera ha caído en esa disfunción, se dará cuenta que parece como que va dando vueltas y vueltas y no llega a ningún lugar, que todos los esfuerzos son muchos, que el desgaste es demasiado, pero que no se logran las cosas. Es importante regresar al concepto de administración, que es unidad de mando, que haya quien mande en la empresa familiar. Debe haber una dirección, una persona que mande, un grupo que mande, y es urgente. Repito, se está presentando mucho esto porque las familias en conjunto están formando nuevas empresas. Muy bien, y me gustaría, ustedes tienen una invitación para el público, sí. ¿Podrían externarla a quien escucha Emprende Mujer? Sí, les compartimos, gracias en primer lugar, Claudia, les compartimos que estas disfunciones que estamos ahorita también compartiendo con ustedes, las vamos a presentar en una conferencia en la UVM Guadalajara Sur, bajo el nombre de las disfunciones de las empresas familiares y cómo aprovecharlas. Sí, allí les diremos cómo no solo dejar de padecerlas, sino cómo aprovecharlas. Es el jueves 18 este próximo jueves de junio, el próximo jueves a las 6 de la tarde en el auditorio de la UVM Campus Guadalajara Sur. La entrada es completamente gratuita para que asistan, lo único requisito es asistir. Más información en el portal de esta universidad y sus teléfonos, sus datos de contacto para que si gustan, las personas que quieran contactarlos rápidamente, por favor. Soy Jacobo Díaz, mi celular 33 14 11 85 92, 33 14 11 85 92, el sitio jacobodíaz.com.
Y a mí me encuentran en mi oficina, que es el 1404-7373, 1404-7373. Ahí también pueden encontrar el libro que escribimos Jacobo y yo, por si están interesados. Muy bien, y de otro momento platicaremos de ese libro. Gracias a ustedes por venir, con el compromiso de regresar. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Muy buenas tardes. Esto